Buenos días, soy Paul Cavalier, abogado laboralista y docente universitario. Y en esta oportunidad quiero reflexionar brevemente con ustedes sobre la importancia de conocer el mundo de la fiscalización del trabajo. Así como existen los derechos laborales, individuales, colectivos, así también existe una herramienta para vigilar el cumplimiento de esos derechos. Ese instrumento por excelencia es la inspección del trabajo, la fiscalización laboral. Y el sujeto inspeccionado es el empleador. Por tanto, resulta sumamente valioso que las personas que administran las relaciones laborales al interior de las empresas, ejecutivos de recursos humanos, las áreas legales, los asesores independientes, el empleador mismo, en el caso de las pequeñas y microempresas, en esos supuestos, el empleador es un trabajador más que está ahí, inserto en el mundo del negocio. Es importante que todas estas personas se capaciten, manejen cómo se desarrolla una inspección, cómo se atiende una inspección laboral, cuáles son las materias que fiscaliza la inspección del trabajo, cómo un empleador debe ir manejando su mundo laboral interno en un estado de cumplimiento tal que pueda afrontar con éxito una inspección del trabajo. Tiempos bastante convulsionados en el plano político, en el plano social. Cada día nos despertamos con una sorpresa en nuestra vida cotidiana. En ese contexto es bueno advertir que el tema de las relaciones laborales está un poco mediatizado por estas acciones que vienen transcurriendo en la sociedad. En el plano laboral, hoy asistimos a un intento por formalizar el trabajo dependiente o por cuenta ajena. Tenemos un índice de informalidad cercano al 45-47%, que es demasiado alto. Un país que pretende acceder al club de países como la OCDE no puede mostrar una tasa de informalidad tan alto. La informalidad nos perjudica a todos, perjudica a las empresas que creen obtener ventajas indebidas moviéndose en el plano de la informalidad. La informalidad evidentemente vulnera los derechos de los trabajadores y finalmente afecta a la economía en su conjunto. Las relaciones laborales se deben formalizar, evidenciar y a través de su formalización transitar todos juntos hacia una sociedad democrática, justa y realmente preparada y madura para acceder a las grandes ligas de las organizaciones de países internacionales. Son varios los caminos, las miradas, los enfoques para procurar la formalización laboral en nuestro país. Son muchas las medidas y multidisciplinarias y que deben venir de varios sectores, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, de instituciones como la SUNAT, pero evidentemente un arma, una herramienta con la que cuenta el Estado para procurar la formalización de los trabajadores es la inspección del trabajo. La inspección del trabajo que debe ser apreciada desde su doble enfoque, tanto cumpliendo una función orientadora, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, que son las unidades económicas más numerosas y que requieren mayor orientación, pero sin descuidar lo que es su rol tutelar, la protección de los derechos laborales a través de acciones de fiscalización. Evidentemente, la inspección no está hecha para sancionar por sí a las empresas.
La sanción cumple un rol disuasivo. La sanción es una consecuencia que el Estado señala, que el Estado notifica al empleador infractor y le dice: como no cumples con los derechos de los trabajadores, que es lo que nos interesa fiscalizar a nosotros como Inspección del Trabajo, te haces acreedor a esta sanción. Lo que pretende la sanción es no reparar el daño, porque el monto que finalmente se impone como multa a una empresa no es que va a los bolsillos del trabajador que denunció la vulneración de su derecho, va al Tesoro Público. Lo que le interesa a la Inspección del Trabajo es conseguir el resarcimiento del derecho vulnerado del trabajador. Concretamente, que lo pongan en planilla, que su contrato supuestamente temporal o de plazo fijo sea reconocido, si así fuera el caso, como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, que la tercerización laboral, que la empresa tercerizadora a la que él pertenece sea realmente una empresa que brinde servicios de tercerización en el marco que la ley ha previsto, que se respete su derecho a la no discriminación, que se respete el derecho a los beneficios económicos, al pago de la compensación por tiempo de servicio, de las gratificaciones legales, de las utilidades cuando le correspondan, etc. Ese es el verdadero rol que debe cumplir la fiscalización laboral, o el más importante. Es una consecuencia, no el objetivo, es una consecuencia la imposición de multas para aquellos empleadores que no han cumplido con respetar ese marco legal que establece derechos en favor de los trabajadores. En los últimos años, o hace ya unos 15 años, ha sido la jurisprudencia, es decir, los fallos reiterados en un mismo sentido, del Tribunal Constitucional, los que han venido estableciendo precedentes vinculantes, es decir, criterios de apreciación y resolución que luego deben ser respetados tal como opera el cumplimiento de las normas legales. Fue el Tribunal Constitucional el que tomó la iniciativa en ir consolidando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Más bien, yo diría que en los últimos 6, 7 años ya no es el Tribunal Constitucional, sino la justicia de trabajo, la justicia laboral, el Poder Judicial especializado en materia laboral, el que ha venido tomando la iniciativa, como siempre debió corresponderle, para ir fijando los criterios y pautas de interpretación y aplicación frente a aquellos vacíos inevitables que la ley siempre deja. Si nosotros todos hiciéramos el ejercicio de intentar regular un fenómeno laboral, la tercerización, la contratación, el que ustedes escojan, por más rigurosos que pretendiéramos serlo, siempre la realidad, el día a día, presenta situaciones que no han sido contempladas por la ley. O en otros casos, sí fueron contempladas por la ley en un determinado momento, y el devenir, el transcurrir de los tiempos, han ido cambiando el sentido mismo de cómo interpretar la aplicación de la norma, ahora en un contexto distinto. En un contexto donde hay una actuación muy importante de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces, como la norma, la ley, el texto, las normas tardan en ser modificadas, esos vacíos interpretativos tienen que ser llenados de alguna manera. Para eso está la jurisprudencia. Por tanto, considero hoy fundamental el rol que cumple la jurisprudencia para, en primer lugar, prevenir el conflicto. Si ambas partes, trabajadores y especialmente los empleadores, conocen
conocen cómo o en qué sentido va a ser resuelto el litigio en el que se vienen inmiscuyendo con los trabajadores, será mejor actuar preventivamente antes que esperar transitar por la vía judicial y obtener un fallo desfavorable. Entonces, la jurisprudencia sirve en primer lugar para iluminar, para orientar a los sujetos del trabajo, trabajadores y empleadores, sobre cómo va a ser resuelto el eventual conflicto en que incurran ambas partes, trabajador y empleador, cómo va a ser resuelto en el Poder Judicial. En consecuencia, resulta sumamente importante para un empleador conocer cómo se viene resolviendo, qué criterios viene aplicando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional todavía, en relación con el despido y la reposición, en relación con la desnaturalización de los contratos temporales, en relación con la desnaturalización de la tercerización, en relación con la discriminación por pago diferenciado indebidamente entre trabajadores que realizan el mismo trabajo de igual valor, en relación con la actividad sindical, la negociación colectiva, la sindicación, la huelga. Es decir, en resumen, hoy tan importante para los empleadores y los trabajadores, tan importante como conocer qué dicen las leyes, es conocer cómo están interpretando esas normas y especialmente los vacíos que esas normas tienen, cómo están siendo interpretadas en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, o inclusive cómo están siendo interpretadas a nivel administrativo por las instancias de resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Bien, cuando se hacen diagnósticos acerca del cumplimiento efectivo de las empresas respecto de la legislación laboral vigente, uno se da cuenta que no necesariamente el incumplimiento de las empresas se debe a un afán elusivo de la norma, es decir, a una intención deliberada de no cumplir para sacar ventaja. En muchos casos hemos podido constatar que lo que existe es una ausencia de orientación, lo que existe es un desconocimiento o del marco legal en general o de cómo se aplica en particular a su situación, a su realidad empresarial. Por tanto, debe ser una preocupación muy importante para el empleador conocer no solo cuáles son sus obligaciones, sino cómo debe cumplirlas, cómo debe ir resolviendo cada situación laboral que se presenta y sobre todo ir tomando medidas preventivas para cuando se den algunas situaciones no deseadas por el empleador. Es bueno para todos conocer preventivamente el alcance de las normas laborales, el alcance de la jurisprudencia laboral, el alcance de la actuación y criterios de la Inspección del Trabajo cuando fiscaliza y cuando sanciona. Es muy importante esta etapa de capacitación que debe emprender un empleador, incluso desde el momento mismo de cómo atender debidamente una fiscalización laboral sin incurrir en infracciones, sin incurrir a veces sin saberlo, en obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo, incurriendo en multas que luego no son subsanables y que pueden significar un impacto negativo en la economía de las empresas. Una auditoría laboral, que es una herramienta que deberían emplear las empresas, consiste en un análisis previo diagnóstico de cómo vienen funcionando las diferentes instituciones laborales al interior de una empresa. Por ejemplo,
interesa ver cómo estás contratando. ¿Estás contratando bien? ¿Estás utilizando la modalidad, si es que estás contratando de manera temporal, estás utilizando la modalidad contractual que corresponde? ¿Es posible contratar temporalmente o no es posible contratar temporalmente y tú estás usando una modalidad de contratación que al ser declarada su desnaturalización va a terminar ocurriendo el efecto que tú pretendiste evitar con la contratación temporal? ¿Cuál es? La declaración de que ese trabajador tiene un contrato de plazo indefinido. ¿Estás consignando debidamente en la planilla electrónica los conceptos remunerativos de aquellos que no lo son? ¿Estás pagando como conceptos aparentemente no remunerativos lo que en estricto es remuneración? ¿Estás incurriendo en esa contingencia? ¿Cuál es el efecto de esa contingencia? Que frente a un reclamo, frente a la declaración judicial o administrativa de que el reclamo es procedente, tengas que pagar sumas que ya se han devengado y pagar además con los intereses legales. Una auditoría laboral no solo termina diciéndote en qué estás mal. Una auditoría laboral debiera terminar en indicarte cuáles son los caminos correctivos, cuáles son los caminos de adecuación en el caso de que ya no hubiera posibilidad de corregirlos, y dándote orientaciones para que ahora, a partir de ahora, como consecuencia de la auditoría laboral, implementes políticas, estrategias, esquemas de contratación, esquemas de tercerización, esquema de manejo de horarios y jornada, esquema de composición de retribuciones a tu personal, esquema de manejo de tus relaciones sindicales si las tuvieras. Para eso sirve una auditoría laboral debidamente llevada. Los invitamos para, a partir de la experiencia con la que cuento, comentar, analizar, absolver las consultas y casos prácticos que ustedes mismos van a proponer para encontrar las soluciones y sobre todo adoptar una conducta preventiva que les permita afrontar con éxito una inspección laboral. En el Instituto de Capacitación Jurídica vamos a tener la oportunidad de alternar con ustedes y a partir de sus propias experiencias, requerimientos y demandas, atenderlas y todos juntos establecer estrategias para cumplir los derechos laborales y afrontar con suma tranquilidad una eventual inspección del trabajo. Los esperamos.